14 años después. Dicen que no todos nacen iguales. Algunos nacen ricos, otros pobres. Algunos nacen en familias cálidas y amorosas, mientras que otros no son tan afortunados. Algunos nacen con peculiaridades llamativas e increíbles, mientras que otros poseen habilidades más sutiles. Y algunos nacen con peculiaridades, mientras que otros no. Fui uno de esos pocos desafortunados que nacieron sin una peculiaridad en una sociedad que las valora tanto. Una vez fui un niño sin peculiaridad a punto de rendirse, un niño que había perdido toda esperanza de alcanzar su sueño. Pero todo cambió el día en que Olmigd me dijo esas palabras. Puedes ser un héroe. Nunca imaginé que una simple frase tendría un impacto tan profundo en mi vida. Desde ese día, me dediqué a alcanzar las mismas alturas que Olmigd, a convertirme en el héroe que él era. No puedo decir con certeza si realmente he llegado a su nivel. No me corresponde a mí decidirlo. Les corresponde a quienes me conocen, a quienes han visto mi impacto, decidirlo. Así que dejaré que mis lectores decidan si he alcanzado la misma altura que Olmigd. Seguramente muchos de ustedes se preguntan qué ha sucedido en los últimos 14 años. ¿A qué se debe este repentino salto temporal? ¿Qué ha sido del mundo? ¿Qué ha sido de la clase 1A? Bien. Mucho ha cambiado desde la derrota de All for One y Shigaraki. Gran parte del país quedó en ruinas tras la guerra, siendo la ciudad de Musutafu la que sufrió los mayores daños. Hubo bajas, y me rompe el corazón recordar la cantidad de niños que quedaron huérfanos a causa de la guerra. Tras la derrota de All for One, se llevó a cabo una operación conjunta de rescate y reconstrucción en la que héroes de todo el mundo se unieron para ayudar a reconstruir Japón. Gracias a los esfuerzos de estos héroes y de los civiles que trabajaron con ellos, Japón se reconstruyó en un año. Y con la reconstrucción de Japón llegó un nuevo amanecer, una nueva era. Para entonces, todos nos habíamos graduado de la OA, y nunca olvidaré ese día. El discurso de Ida, Bakugo, Kirishima y la gran entrada de Kaminari, todo fue memorable. Disfruté mucho de mi tiempo en la OA y poder salvar a la gente y contribuir a la sociedad en todo lo posible fue increíblemente gratificante. Pero el día de mi graduación supe que los últimos vestigios de One for All se habían agotado. Al principio me dolió perder algo que se había convertido en parte de mí. Pero lo acepté. Después de todo, no se puede tener todo en este mundo. Pero entonces, quizás te preguntes, ¿por qué escribo todo esto? Al principio de la historia, dije que esta era mi historia y cómo me convertí en el héroe más grande. Pero si perdí mi don, ¿cómo me convertí en el héroe más grande del mundo? Me han hecho esa pregunta muchas veces en los últimos 10 años, y siempre me río cuando la oigo. Es una pregunta tan bonita, y nunca me canso de responderla. Verás, la razón por la que digo que me convertí en el héroe más grande es porque... Deku-sensei. Izuku Midoriya levantó la vista de su cuaderno y vio a Kota de pie en la puerta. El niño se había convertido en un joven apuesto, siguiendo los pasos de sus padres, algo de lo que Izuku estaba muy orgulloso. Kota, ¿en qué puedo ayudarte?, preguntó Izuku con una sonrisa. Sensei. Tenemos la clase de Zero Sensei ahora mismo, pero aún no ha venido, le informó Kota. Zero. De hecho, hoy no está. Tiene una ceremonia en Hokkaido, si no recuerdo mal, le dijo Izuku. Entonces, ¿qué hacemos ahora, Sensei?, preguntó Kota confundido. Supongo que estás libre. Antes, disfrutábamos al máximo de nuestros descansos, dijo Izuku mientras ordenaba las hojas de examen de sus alumnos. De repente, otro estudiante apartó a Kota de un empujón. Era una joven que apareció en la puerta de la sala de profesores. Oye, ¿por qué me empujaste así?, se quejó Kota a gritos. La chica, sin embargo, lo ignoró sin esfuerzo. Deku-sensei. Izuku le sonrió a la chica y dijo, Natsumi. Por favor, no empujes a Kota así. Natsumi se encogió de hombros. Si es fuerte, ¿por qué una chica lo empuja así? Quizás no sea lo suficientemente fuerte. Kota se ofendió por sus palabras. ¿Qué dijiste, Natsumi? Te lo digo. Un día seré tan fuerte como Deku-sensei. Izuku se rió para sí mismo.
No sabía si alguien debería compararse con su estado actual. Natsumi miró a Kota con disgusto. Nunca serás tan fuerte como mi Dekiru-sensei, dijo alegremente. Porque seré tan fuerte como él el día que me convierta en Hokage. Exclamó, sacudiendo su cabello con arrogancia. ¿Qué demonios es un Hokage? Fue entonces cuando apareció otro estudiante y apartó a Kota y Natsumi. Era Eri, quien también había crecido mucho desde el día en que él y Togata-senpai la salvaron. Ahora sonreía y reía, y tenía mucha más confianza en sí misma. Su cuerno estaba creciendo de nuevo y ya era del tamaño de su meñique. Deku-sensei. Nos preguntábamos si estabas libre ahora mismo, preguntó Eri. Izuku miró su reloj y tarareó. Supongo que tengo una hora libre. ¿Por qué? Los ojos de los tres estudiantes de repente se iluminaron mientras corrían hacia él. Dekiru-sensei. ¿Podrías contarnos otra historia sobre tus aventuras, por favor? Suplicó Natsumi, con los ojos brillantes de emoción. ¿Sí? Deku-sensei, dijiste que nos contarías sobre tu batalla contra los villanos cuando te convertiste en un villano, añadió Kota. Vamos. Por favor, Deku-sensei. Lo prometiste, dijo Eri. Izuku se rascó la nuca y rió tímidamente. Vale. Ya voy. Dame un minuto para limpiar mi escritorio. Hasta entonces, ve a tu clase y espérame. Los tres estudiantes gritaron de alegría y salieron corriendo de la sala de profesores. Izuku empezó a limpiar su escritorio. Eres demasiado suave con ellos, dijo Aizawa desde el lado opuesto. Izuku se rió entre dientes y dijo, bueno, son niños. Chicos que serán héroes dentro de un año, declaró Aizawa con severidad. Aunque la delincuencia haya disminuido, eso no significa que podamos tratarlos con desdén. Son estudiantes de la OA, los mejores de los mejores. Izuku le sonrió a Aizawa. Tranquilo, sensei. No hay necesidad de presionarlos más cuando ya se están esforzando tanto. Aizawa observó el rostro de Izuku y suspiró. Sabía que no tenía sentido intentar que lo entendiera. Estudió su rostro. ¿Izuku? Sí, sensei. Preguntó Izuku, todavía limpiando su escritorio. ¿Estás feliz? Preguntó finalmente Aizawa, deteniendo a Izuku. Lo que vio a continuación le abrió los ojos de par en par. Porque Izuku giró su cabeza hacia Aizawa y le dio una de las sonrisas más genuinas de su vida mientras decía felizmente, sí, estoy muy feliz, sensei. Aizawa asintió y su mirada se posó en un cuaderno sobre el escritorio. ¿Esa es tu autobiografía? Izuku se frotó la nuca, avergonzado. Sí, de hecho lo es. Vaya. No pensé que fueras alguien que escribiera una autobiografía, comentó Aizawa con indiferencia, lo que hizo que Izuku se sonrojara de vergüenza. Bueno, Kami me ha estado insistiendo para que lo escriba, y mi querida esposa dijo que podría ser una inspiración para otros, razonó Izuku. Aizawa le sonrió a Izuku con sona. Bueno, dame una copia si alguna vez lo publicas, Midoriya. Sé claro, sensei. Deberías irte. Tus estudiantes te están esperando. ¿Oh, sí? Izuku se levantó de su asiento, recogió las hojas necesarias y su cuaderno de confianza antes de correr hacia su clase. Puede que ya no sea un héroe, pero era feliz. Sin duda. Había vivido su sueño. Y ahora era su deber guiar a una nueva generación hacia sus propios sueños. Por eso eligió la OA para enseñar y transmitir su legado a la siguiente generación. Izuku caminaba por las calles de la ciudad de Musutafu, con su fiel mochila a la espalda. Había crecido mucho en la última década, con una altura de 1,75 metros. No era el más alto de su edad, pero sí estaba por encima del promedio de Japón. Mientras caminaba en silencio, vio a un niño pequeño que lo señalaba con asombro. La madre del niño le dedicó una sonrisa, y él la correspondió amablemente. Le dio una palmadita en la cabeza y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar al pasar, mientras el niño observaba su espalda con asombro. Izuku se había acostumbrado a la atención pública que recibía. Su contribución a la guerra había sido inmensa, según la gente.
Después de la guerra, había concedido cientos de entrevistas y había sido invitado a eventos como los Oscar y los Grammy sin ningún motivo más que derrotar al mayor villano del siglo. Su popularidad se había disparado y cada vez más gente lo conocía. Fue extraño acostumbrarse a que todos los paparazzi lo siguieran, pero una pequeña queja al gobierno los hizo desaparecer al día siguiente, dejándolo solo para disfrutar. El gobierno también había solicitado su ayuda en diversos asuntos. Le habían pedido que promoviera la igualdad social y un mejor trato para todos, especialmente para quienes no tenían peculiaridades y aquellos con peculiaridades mutantes. Izuku los había ayudado incondicionalmente. También participó en la aplicación de la ley del gobierno y contribuyó a la formulación de numerosas leyes nuevas para ayudar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Aunque ya no trabajaba con el gobierno, seguía siendo su persona de referencia en tiempos de crisis. Tras el apoyo de sus allegados y del gobierno, Izuku fundó una agencia independiente de análisis de peculiaridades. Ahora empleaba a más de 20 personas y 5 becarios, cuyo objetivo era analizar las peculiaridades al máximo. Afortunadamente, como la tasa de criminalidad estaba disminuyendo, la carga de trabajo también era muy baja. La mirada de Izuku se fijó entonces en un póster de Tokoyami en la pared y se rió entre dientes. Todos los de su clase habían triunfado, y no podía evitar sentirse orgulloso de ellos. Era agradable verlos ayudar a la gente de diferentes maneras, y le hacía sentir que todos habían progresado mucho. Hiro y Kaminari estaban casados y tenían una banda de rock en pareja. Viajaban por todo el mundo, dando conciertos, y sus entradas se vendían como pan caliente. La última vez que supo, una entrada para su concierto costaba $5,000, una cantidad enorme. Le sorprendió ver que, a pesar de los precios tan exorbitantes, la gente seguía yendo a verlos. Una vez les preguntó por el alto precio, y le dijeron que no era decisión suya, sino del equipo de marketing. Sin embargo, donaban gran parte de su dinero a obras benéficas y a obras de ayuda social. Todoroki y Yaoyorozu también se casaron. 5 años atrás, Shoto le había contado que por fin había presentado a Momo a sus padres. ¿Qué dijeron, Todoroki-kun?, preguntó Izuku. No podían creer que tuviera novia. Pensaban que iba a morir solo, había respondido Shoto, con la depresión evidente en su voz. Se casaron al año siguiente y ahora eran una familia de 4. Él había conocido a sus hijos y eran realmente adorables. Iida también había empezado a salir con Miyatsume 2 años después de irse a la UA. Aunque lo habían mantenido en secreto para casi todo el mundo, fue por casualidad que descubrieron que en realidad estaban saliendo. Izuku se sintió mal por Iida. Parecía estresado la mayor parte del tiempo. Había oído rumores de que Iida tuvo que secuestrar a Atsume varias veces de su laboratorio para que descansara, lo cual era tan gracioso como preocupante. Tsuyu, por otro lado, no se había casado con nadie y prefería permanecer soltera por ahora. Izuku esperaba que algún día encontrara a alguien y pudiera vivir feliz. Como era de esperar, estaba en el mar, ayudando a la armada a protegerse de piratas y otras amenazas. Kirishima y Yasudo se casaron y tuvieron un hijo, que soñaba con ser un científico exitoso algún día. Ren Ryot se había vuelto muy popular entre los niños del país gracias a su personalidad caballerosa y extrovertida. Parecía que también tenía un don natural para los niños. Alien Queen, alias Yasudo, por otro lado, se había dedicado al modelaje y también tuvo mucho éxito allí. Shuji se había convertido en un modelo a seguir para quienes tenían peculiaridades mutantes y era muy solicitado por las autoridades para gestionar cualquier forma de discriminación por peculiaridades. Su carisma y talento lo convertían en un experto en resolución de conflictos. Katsuki fue probablemente el más sorprendente de todos. Nadie podía creerlo cuando anunció que salía precisamente con Kamie. Claro que no se había molestado en invitar a nadie a su boda, y de no ser por Kamie, todos se habrían perdido su gran día. Katsuki le había pedido tímidamente a Izuku que fuera su padrino, e Izuku aceptó sin reservas. Sin embargo, era extraño ver a Katsuki tímido y ruborizado. A pesar de sus apretadas agendas, todos se esforzaban por reunirse una vez al mes. Sin embargo, era evidente que se estaban distanciando.
Algo que habían hecho juntos fue fundar una organización no gubernamental, ONG, para cuidar a los huérfanos de la guerra. La ONG cuidaba de niños que habían perdido a sus padres o que habían sido maltratados por ellos. Les proporcionaba refugio y un lugar seguro para comprender sus peculiaridades y conocerse mejor a sí mismos. La ONG se financiaba con los ingresos de sus héroes y las ventas de mercancía, y prosperaba. Recientemente, la habían ampliado para ofrecer también terapia sobre peculiaridades a niños con problemas. Todos habían bautizado la ONG como Fundación Nemuri en honor a su maestro fallecido. Fue una votación unánime, y todos coincidieron en que era un nombre bonito. Izuku se detuvo en seco al encontrarse frente a la preparatoria Aldera, el lugar donde todo empezó. La escuela había cambiado mucho. El viejo y oxidado edificio había sido reemplazado por uno completamente nuevo. Negó con la cabeza al ver su estatua y la de Bakugo frente a la escuela. Izuku. La fuerte voz hizo que Izuku se estremeciera, tomado por sorpresa cuando se dio la vuelta y vio a Bakugo, que parecía realmente enojado. Katsuki. Saludó Izuku alegremente. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte? No puedes decir eso, bastardo. Respondió Bakugo furioso, provocando la risa nerviosa de Izuku. ¿Hice algo? Preguntó Izuku con voz tranquilizadora. Claro que lo olvidaste, imbécil. No entiendo cómo esa cara de globo te mantiene a raya, dijo Bakugo, furioso. Lo olvidé. ¿Pero qué? Se suponía que vendrías a mi agencia de héroes a conocer a los nuevos pasantes, no a los de la UA, idiota. Rugió Bakugo. Izuku sintió que se le abrían los ojos de par en par y se agarró la cabeza con ambas manos, devastado. ¡Dios mío! Ya me había olvidado por completo de eso. Bakugo miró a Izuku con los ojos blancos de ira y los dientes apretados. Entiendo que estés ocupado con la ONG, la UA y tu agencia, pero podrías haberme visitado, cabrón. ¿Sabes lo insultante que fue? Les dije que éramos amigos, pero esos imbéciles creen que miento y se burlan de mí a mis espaldas. Y esos idiotas de la UA tampoco ayudan. Izuku rió torpemente. Estoy seguro de que no se burlan de ti a tus espaldas. ¿Cómo lo sabes, eh? Ni siquiera te molestaste en conocerlos. Izuku se encogió y se sintió mal. Intentó recordar cosas importantes e incluso guardó una lista en una libreta. Hizo todo lo posible por mantener un horario, pero entre dar clases en la UA y luego atender todos los negocios con su agencia y la ONG, y luego dar clases en la UA, estaba extremadamente ocupado. A veces apenas encontraba tiempo para alguna de las muchas tareas que tenía en su agenda. Pero nunca olvidaba volver a casa por la noche. Nada en este mundo podía separarlo de su familia. ¿Qué te parece esto? Después del programa de asesoramiento de dones, les daré camisetas firmadas para sus pasantes, sugirió Izuku con esperanza. Pero a Bakugo no le gustó la sugerencia. Eso es aún peor. Pensarán que vine a pedirte esas camisetas autografiadas. Izuku sintió una gota de sudor. Entonces, ¿qué tal si programamos otro día? Prometo que esta vez te visitaré. Más te vale, idiota. Exclamó Bakugo, metiéndose las manos en los bolsillos y caminando hacia la escuela con cara de enfado. Izuku cayó junto a Bakugo mientras caminaban hacia la escuela de su infancia. ¿Estás bien con esto? Preguntó Bakugo de repente, tomando a Izuku por sorpresa. ¿Con qué? Preguntó Izuku, jadeando para seguir el ritmo rápido de Bakugo. ¿Volverás a esta escuela? Preguntó Bakugo, e Izuku lo miró con asombro. Le pedí a Ida que me acompañara, pero dijo que estaba ocupado. Y los demás también. Solo tenía su número de teléfono, ¿verdad? Preguntó Izuku con expresión seria, y Bakugo se sonrojó, sorprendido con las manos en la masa. Izuku volvió la cara hacia Aldera. Sí, está bien, respondió Izuku con naturalidad, sin rastro de ira ni tristeza en su voz. Pero este lugar. Aquí es donde empezó todo, ¿verdad? Dijo Izuku, interrumpiendo a Bakugo. Nuestro sueño. Nuestra amistad. Eso no fue amistad, dijo Bakugo, riendo con tristeza. Fue un abuso unilateral, y yo fui el abusador. Nunca entenderé cómo nunca me odiaste por las cosas que te dije e hice.
Sabes que los héroes no guardan rencor, ¿verdad? Dijo Izuku con una sonrisa burlona, lo que hizo reír a Bakugo, esta vez con dulzura. Los dos amigos, un profesor y un héroe profesional, entraron a la escuela y se encontraron con el director. El director, al ver a Bakugo entrar en su oficina, lo saludó con una alegre sonrisa. Ah, señor Dynamite. Ya ha venido. Bakugo asintió pacientemente. Sí. Y traje un invitado, dijo Bakugo y se hizo a un lado. La puerta de la oficina se abrió nuevamente y entró Izuku. El director abrió mucho los ojos al saltar de su silla y se apresuró a ponerse de pie frente a Izuku. El director hizo una profunda reverencia antes de tomarle las manos. Ese señor Deku. No puedo creer que alguien tan estimado como usted haya entrado en mi oficina. Izuku sonrió forzadamente ante el excesivo entusiasmo del director. Gracias por invitarme, señor Watashi, señor Deku, lo presentó el director. A Izuku le pareció joven, quizá unos años mayor que él. Señor Watashi, repitió Izuku asintiendo, provocando que el director derramara lágrimas de alegría. No puedo creer que una leyenda como tú haya pronunciado mi nombre, gritó cómicamente el director. Izuku rió torpemente y miró a Bakugo en busca de ayuda. Pero Bakugo simplemente se encogió de hombros, murmurando que era problema de Izuku, no suyo. Después de lograr calmar al director, Izuku y Bakugo lo siguieron por los pasillos de la escuela hacia el aula de primer año, donde se llevaría a cabo la consejería de Kirk. ¿Qué le pasó al director Watashi?, preguntó Izuku, mirando a su alrededor. La escuela había cambiado mucho, incluso en apariencia. Debes estar hablando del director anterior, dijo el director actual. Lo atraparon intentando agredir a una estudiante. ¿Una niña?, preguntó Bakugo, entrecerrando los ojos peligrosamente. Un niño, en realidad, les informó el director con tristeza. Qué triste, murmuró Izuku en voz baja. ¿Cómo está el chico? El director le sonrió a Izuku y dijo, espero que esté bien. Sus padres lo sacaron de la escuela después del incidente. Cuando ponga mis manos sobre ese bastardo, dijo Bakugo apretando los dientes, mientras pequeñas explosiones ocurrían en sus manos. Bueno, ya lo condenaron a 25 años de prisión y 20 más por agredir a una menor, sin posibilidad de fianza. Y él mismo tenía 50 años, les dijo el director. Así que, básicamente es una sentencia de por vida para él, dijo Izuku, recibiendo un asentimiento del director. Los tres llegaron al aula asignada. El director se volvió hacia ellos y les dijo, muy bien, esperen aquí. Los llamaré cuando sea el momento. No esperó respuesta y entró directamente. Izuku miró a Bakugo, quien parecía irritado. ¿Por qué estás tan irritado? ¿Qué esperabas? Una tarde entera con estos mocosos. Olvidé traer pastillas para el dolor de cabeza, dijo Bakugo con el ceño fruncido, haciendo reír a Izuku. Vamos, Katsuki. Peleamos en una guerra contra uno de los villanos más fuertes, y todavía te dan miedo los niños, dijo Izuku en broma. Lo que sea. Den la bienvenida al gran dios del asesinato explosivo Dynamite. La voz del maestro llegó a Izuku y Bakugo. Izuku rió entre dientes mientras Bakugo refunfuñaba al oír los vítores de los niños. Bakugo abrió la puerta, entró y la cerró tras él. Y ahora, nuestro invitado más especial. El héroe número 1. El héroe más grande de todos los tiempos, oyó Izuku decir al director. Bienvenido, Deku. Izuku cuadró los hombros y respiró hondo. Podía oír el silencio absoluto en la habitación, probablemente debido a la incredulidad. Tocó el pomo de la puerta del aula. Alguna vez, estas puertas bastaban para asustarlo. Eran traumatizantes. Pero ya no. Ahora era un hombre adulto, un veterano de guerra. Poniendo una sonrisa en su rostro, Izuku abrió la puerta y toda la clase estalló en vítores fuertes y ensordecedores. No sabía si realmente se había convertido en el héroe más grande del mundo. Y, francamente, eso le daba igual. Mientras pudiera inspirar a niños y adultos, estaba contento con eso. Izuku volvió a caminar por las calles con una gran sonrisa. Llevaba la mochila a la espalda y en la mano sostenía un paquete de 4 bollos que le había regalado una anciana. Saludaba a los niños y sonreía a los adultos al pasar.
La terapia Kirken Aldera había ido bien, considerando todos los aspectos. Los niños de hoy eran mucho más capaces y tenaces, y a Izuku le llenaba de alegría pensar que el futuro del país se presentaba prometedor. ¿Así se sintió Olmigt al vernos?, se preguntó Izuku. Mientras pensaba en su ídolo, Izuku notó que un niño estaba a punto de caerse y se puso en acción de inmediato. Con una facilidad innata, Izuku acortó la distancia y lo atrapó antes de que cayera al suelo, manteniendo intactos los bollos. ¿Estás bien, niño?, preguntó Izuku, ayudándolo a levantarse. El niño lo miró y abrió los ojos de par en par al reconocerlo. Pero no fue él quien gritó a continuación. «¡Mierda! ¡Eres Deku!», exclamó un adolescente, poniéndose de rodillas como si él también hubiera intentado salvar al niño que caía. Izuku parpadeó y miró de dónde provenía la voz. La madre del niño corrió, agradeció efusivamente a Izuku y se fue con su hijo. Izuku luego se giró hacia el adolescente, que todavía estaba arrodillado en el suelo, y le ofreció una mano, la cual el adolescente tomó con gratitud. ¿Saltaste para salvar a ese niño?, preguntó Izuku, levantando una ceja. El chico se sonrojó y asintió dócilmente. Sí, lo hice, respondió. Izuku le sonrió amablemente al chico. Ese fue un gran gesto de héroe, chico. El rostro del chico se llenó de sorpresa mientras miraba a Izuku, con incredulidad evidente en sus ojos. ¿De verdad?, preguntó. ¿Por qué? ¿No lo crees?, respondió Izuku. Bueno, dudó el chico, mis amigos dicen que soy demasiado débil para ser un héroe. Dicen que mi don no es nada especial. Izuku rió suavemente ante las palabras del chico, identificando sus preocupaciones. Mis amigos también me decían eso. Pero mírame ahora, me convertí en un héroe, ¿verdad? Sonrió con orgullo, su expresión se suavizó. Cualquiera puede ser un héroe si se esfuerza lo suficiente. ¿Cómo te llamas?, preguntó Izuku, con su mano sobre el hombro del chico. Dai, señor Deku, se presentó el niño con voz llena de asombro. El pulgar de Izuku se tocó el pecho. Recuerda, Dai, no es el don lo que hace a un héroe. Es su corazón. Y puedo ver que tienes un gran corazón. Señaló el pecho de Dai, enfatizando sus palabras. Los ojos de Dai se llenaron de lágrimas mientras luchaba por creer que su modelo a seguir lo estaba animando. Bueno, Dai, me imagino que algún día te veré como profesional, preguntó Izuku con una cálida sonrisa. Dai se secó las lágrimas y asintió vigorosamente. ¿Sí? Claro que sí, exclamó, con clara determinación. Izuku bebía té de su taza. Estaba sentado en uno de los cafés que frecuentaba últimamente. Ochako se lo había recomendado, y desde entonces se había convertido en su lugar favorito. El sonido de la puerta abriéndose llegó a los oídos de Izuku, y miró para ver a su viejo amigo entrar, girando la cabeza de un lado a otro en busca de alguien. «Ida», gritó Izuku, levantando un brazo para señalar su ubicación. Ida, al ver a Izuku, sonrió ampliamente y caminó hacia él a toda prisa. Izuku notó que el chico de cabello azul llevaba una maleta de acero en las manos. «Buenas tardes, Midoriya», saludó Ida alegremente, sentándose frente a Izuku y dejando la maleta de acero en el suelo. «Buenas tardes para ti también, Ida», respondió Izuku. «¿Quieres té Darjeeling?». «Sí. Pero el regalo de hoy es mío», dijo Ida con una sonrisa. «Pagaste el último regalo». Ida llamó a la camarera y pidió su té. Izuku arqueó una ceja mientras tomaba un sorbo de su taza, percibiendo la alegría de Ida. «Buenas noticias». «Más o menos», tartamudeó Ida. «Quería decírtelo primero». «¿Y qué sería eso?», preguntó Izuku, emocionado por la noticia. «Mei está embarazada», soltó Ida. Luego esbozó una sonrisa temblorosa con las mejillas sonrojadas. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. «Bastardo. ¿De verdad lograste que tuviera sexo con ella?». Ida empezó a agitar la mano frenéticamente. «¿Podemos no hablar de eso, por favor? Al menos no en público». Izuku se rió al oír al estoico Ida sonrojarse y avergonzarse. «¿Y bien, cómo está Mei?». «Más gruñón», respondió Ida con un suspiro.
Porque no puede dedicar tiempo a crear cosas, adivinó Izuku. No. Creó una silla mecánica colchada donde puede sentarse. Tiene brazos que puede controlar y manipular con un joystick. Lo ha estado usando para moverse y crear cosas. ¿En serio?, exclamó Izuku. Eso debía ser una dedicación de otro nivel. Iida suspiró. Iba a destetar a su perro en su laboratorio si no la hubiera amenazado con cortarle el tiempo de laboratorio. Terminó encontrando una manera de evadir mis instrucciones. Izuku rió entre dientes ante la tristeza de Iida. Bueno, no sería Atsume si no estuviera creando más problemas que soluciones. Bueno, supongo que hay que felicitarme, ¿eh? ¿Qué esperas, un niño o una niña? Mei no tiene muchas opciones. Está bien con cualquiera de los dos, respondió Iida mientras la camarera le traía su taza de té Darjeeling. ¿Y tú qué?, preguntó Izuku mientras tomaba otro sorbo de té. Bueno, estoy bien con cualquiera de las dos, pero... Iida miró fijamente su té mientras continuaba. Bueno, no sé cómo decirlo, pero Mei y yo estuvimos hablando anoche y estábamos pensando en nombres para nuestro hijo. Bueno, es una gran idea. ¿Quieres sugerencias de nombres? Tengo cientos de sugerencias de nombres como Mia, Carla, Yukio, Satsuki, Midoriya, gritó Iida, interrumpiendo a Izuku. Pensábamos llamar a nuestro hijo Izuku si es niño, o Inko si es niña. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al oír las palabras de Iida. Dejó su taza lentamente, sin poder creer lo que había oído. Iida. Eso es. Lo sé, dijo Iida con una sonrisa vacilante. Si no estás de acuerdo, no pasa nada. Podemos. No. Iida. Sería un honor que tu hijo llevara mi nombre o el de mi madre. Lo tranquilizó Izuku, feliz. No sabes lo feliz que estoy. No tengo palabras para describirlo. Gracias a Dios que estás bien con esto. ¿Por qué no lo estaría? Iida se encogió de hombros. He oído de gente a la que no le gusta que le pongan su nombre a sus hijos. Bueno, menos mal que no soy uno de ellos, dijo Izuku con una risita. Entonces, recordó algo y abrió mucho los ojos. Espera. Eso me convierte en... Iida sonrió. Por eso a mucha gente no le gusta. Depende completamente de ti, si tú... Me encantaría, Iida, dijo Izuku riendo. Me encantaría ser el padrino de tu hijo. Los dos amigos charlaban animadamente. El tiempo se les pasó mientras hablaban de la actualidad, sus deberes y sus familias. Ninguno se dio cuenta de que ya llevaban 2 horas charlando. Fue entonces cuando Iida decidió sacar a colación un tema del que ya casi nunca hablaban. Midoriya, dijo Iida con voz firme. Necesito decirte algo. Izuku arqueó una ceja. ¿Qué pasa? ¿Otro análisis de Don? Iida respiró hondo. ¿Recuerdas la armadura que All Might usó durante la guerra? Izuku asintió con cuidado. Sí. ¿Qué hay de eso? Iida miró al frente y levantó la maleta que estaba en el suelo, colocándola sobre la mesa frente a él. Mei ha perfeccionado la tecnología que usa. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al comprender. Eso, Iida, eso significa. Sí, confirmó Iida la sospecha de Izuku. Perfeccionó la tecnología al máximo. Ahora puede usar los dones de varios héroes, desde Bakugo hasta el de ácido. Y no se descompondrá como el de All Might. También tiene una batería solar y un reactor nuclear más pequeño como fuente de energía. Así que nunca habrá cortes de energía. Tiene otras características que no recuerdo bien. Ya sabes cómo Mei parece soltar cosas sobre la marcha. Iida, las implicaciones de esta demanda. Es revolucionario. ¿Le has pedido que lo patente? Esto le va a reportar millones de dólares a su empresa. ¿A cuánta gente puede ayudar? Solo está haciendo uno, dijo Iida, interrumpiendo el monólogo de Izuku y tomándolo por sorpresa. ¿Qué? Ella solo está haciendo uno de estos, repitió Iida. ¿Pero por qué? En sus propias palabras, Mei cree que un traje como este puede ser muy mal utilizado, dijo Iida con seriedad. Cualquier cosa en este mundo puede ser rediseñada si se dan las condiciones adecuadas.
Mei no quiere que una tecnología como esta caiga en manos del próximo villano. Izuku frunció el ceño. No había pensado tan lejos, pero ahora que lo hacía, las palabras de Mei cobraban fuerza. Un traje como este era extremadamente poderoso. Y si de verdad podía usar las peculiaridades de varias personas, cabía la posibilidad de que alguien lo usara por motivos equivocados. Supongo que tiene razón, dijo Izuku con un suspiro. No había pensado en las implicaciones de una demanda así en el mercado. Podría ser un desastre. Sí. También la animé a que hiciera público esto, pero luego explicó sus razones, y estoy totalmente de acuerdo, dijo Irida. Bueno, supongo que a veces necesitamos el punto de vista de una mujer para tomar la decisión correcta, ¿no? Dijo Izuku con una sonrisa. Los labios de Ida se tensaron. A veces. Parece que casi siempre, dijo, haciendo reír a Izuku. Entonces, ¿qué vas a hacer con el traje? Preguntó finalmente Izuku. Bueno, Ida dudó antes de empujar la maleta hacia Izuku. Mei y yo queremos que la tengas. ¿Qué? ¿Pero por qué? Ida le dedicó a Izuku una sonrisa radiante. Porque tanto ella como yo creemos que este traje es el más adecuado para ti, Midoriya. Izuku miró la maleta de acero y luego a Ida. Ida, yo. Izuku. Por favor, es un regalo nuestro, dijo Ida con pasión. Has hecho mucho por nuestra familia y nuestro mundo. Te lo mereces. El rostro de Izuku se iluminó con una sonrisa llorosa ante las palabras de su amigo, antes de sonreír. Ida, hay una razón por la que rechacé la oferta del gobierno de Estados Unidos de financiar a Melissa para que me construyera ese traje. ¿Qué? Exclamó Ida, sorprendido por la declaración de Izuku. Nunca había oído hablar de una oferta así. Izuku suspiró. Después de que terminó la guerra, nos llevaron a conocer a los líderes mundiales por nuestro acto de valentía, ¿recuerdas? Ida asintió, recordando muy bien ese día. ¿Recuerdas que el presidente de Estados Unidos quería reunirse conmigo en privado? Ida asintió nuevamente. Ese día, el presidente de los Estados Unidos se ofreció a financiarme ese traje. Resulta que es un buen amigo de All Might y se entristeció al saber que había perdido mi don en la batalla, dijo Izuku, removiendo su té con aire aturdido. Aunque me negué. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Ida, incapaz de comprender la decisión de Izuku. Siempre quisiste ser un héroe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué rechazaste su oferta? Izuku volvió a suspirar. Después de mi pelea con Shigaraki, me di cuenta de algo. Izuku miró por la ventana a la gente que se movía en sus vidas. Me di cuenta del tipo de héroe que realmente quiero ser. Llámalo una revelación si quieres, pero me hizo comprender cuáles eran realmente mis sueños. Izuku miró a Ida mientras agitaba la cuchara rítmicamente al explicar su decisión. Verás, el significado de héroe varía según la persona. Para algunos, héroes son aquellos que pueden vencer a los villanos. Para otros, héroes son aquellos que pueden salvar a la gente. Para otros, héroes son aquellos que inspiran a la gente. El significado de héroes cambia, y nunca ha habido una respuesta definitiva. Pero hay un concepto común que se puede encontrar en todos los héroes. Quieren proteger. Eso es lo que te impulsa a ti, a mí y a todos los demás grandes héroes de nuestra generación y de las anteriores. Cuando luché contra Shigaraki, presencié el trauma que había sufrido a causa de la sociedad y cómo la falta de comprensión de su don lo había convertido en malvado. Nadie nace malvado. Después de todo, son las experiencias las que lo moldean. Y quería ayudar a quienes habían sido marginados por la sociedad por tener dones diferentes. Y me di cuenta de que nunca podría serlo siendo un All Might más. Necesitaba trabajar desde la base para animar a los oprimidos y ayudarlos. Y por eso te uniste al gobierno después de la guerra. Es la mejor manera de llegar a la gente en los lugares más aislados. Exactamente. Por muy buena que sea la UA, hay cosas en las que el gobierno es mejor, dijo Izuku con una sonrisa. Y ahora, mira a tu alrededor, Ida. Mis esfuerzos. Nuestros esfuerzos durante la guerra están dando frutos. La discriminación por don está en su punto más bajo. Las cosas están mejorando para mucha gente, Ida, y para bien también.
Iida suspiró al comprender finalmente la decisión de Izuku de renunciar a ser un héroe durante todos estos años. Fue por una causa noble: ayudar a quienes habían sido discriminados en vida, implementando los cambios necesarios en el sistema de la única manera aceptable. Y eso realmente convirtió a Izuku en el gran héroe. Iida seguía empujando la maleta hacia Izuku. Entiendo que no quieras volver al campo pronto, pero Mei y yo te agradeceríamos que conservaras esta armadura, Izuku. Si alguien la merece de verdad, eres tú. Y quién sabe, quizá algún día necesites usarla. Izuku tomó la maleta a regañadientes. Si de verdad lo dices, dijo. Los dos permanecieron allí media hora más, charlando antes de que ambos decidieran que era tarde y decidieran marcharse. Te veremos en la reunión esta vez. ¿O estarás ocupado otra vez?, preguntó Iida con una ceja levantada. Izuku rió nerviosamente. Jeje. No te preocupes, seguro que esta vez iré. Más te vale. Y así, los dos amigos se separaron, volviendo cada uno con sus familias. Izuku sonrió al ver su casa. Hacía 7 años, él y su esposa se habían mudado a su pequeña morada, y fue uno de los mejores días de su vida. Llevaban 5 años de novios, y él había sugerido, aunque con timidez y con todo el cuerpo temblando de miedo, que se mudaran juntos. Izuku rió entre dientes, recordando la cara de su amada esposa, entonces novia, cuando le sugirió esa idea. La sorpresa, el rubor y luego el desmayo. Fue memorable. Él mismo estuvo a punto de desmayarse, pero de alguna manera se recuperó. Pensar que habían pasado 7 años desde entonces, era realmente increíble. La sonrisa de Izuku se transformó en una triste sonrisa. Aún recordaba estar frente a Awa como si hubiera sido ayer. Y ahora, todos tenían sus propias familias, y algunos incluso habían tenido hijos. La vida avanza rápido, y más rápido aún cuando no la tomas en serio. La vida era como un fenómeno cuántico. Si la mirabas, se movía despacio, pero en cuanto apartabas la vista, se movía tan rápido que te preguntabas a dónde se había ido el tiempo. De cualquier manera, el tiempo era inevitable. Su paso era indiferente y nadie lo inmutaba en realidad. Izuku lo había aceptado hacía mucho tiempo, y no le quedaba más remedio, considerando que empezaba a tener dolores de espalda y ni siquiera había cumplido los 30. Izuku finalmente llegó a la puerta principal de su casa. Giró el pomo y la abrió. Ya estoy en casa, anunció. Papá. Papá. La sonrisa de Izuku se ensanchó al oír las dos voces distintas y llenas de energía. Dejó la maleta junto a la puerta, se dio la vuelta y se agachó, abriendo los brazos. Y un segundo después, 2 balas de cañón impactaron contra el pecho de Izuku, y sus brazos las rodearon para protegerlas. «Uf», exclamó Izuku en un susurro ante el impacto. «Llegaste a casa», dijo alegremente una niña. Al oírla, se adivinaba que tenía 4 o 5 años. «Te esperamos», dijo esta vez la voz de un niño malhumorado. «Llegas tarde». La voz del niño también sonaba como la de un niño de 4 o 5 años. Izuku se rió y frotó la barbilla contra sus cabezas y cabellos. «No llego tarde. Son demasiado rápidos». «Ni hablar. Llegas tarde, viejo», exclamó el niño, riendo alegremente. Izuku fingió sorpresa al mirar al chico pegado a su pecho, que se reía a carcajadas. «Viejo. Qué insolente. Ya te diré que soy tan joven como ustedes». «¿Ah, sí? Entonces atrápanos, papi», exclamó la niña alegremente, separándose de Izuku. Tomó la mano del niño y ambos corrieron hacia la casa, riendo histéricamente. «Esperen, chicos», exclamó Izuku mientras corría tras ellos, tirando su mochila al suelo, aunque a un ritmo mucho más lento de lo que era capaz. Los niños corrieron hacia la sala, seguidos por Izuku. Se refugiaron detrás de la mesa de té, intentando confundir a Izuku cambiando constantemente de dirección. Izuku fingió intentar atraparlos, su sonrisa se ensanchó al escuchar a sus hijos reír tanto. Justo entonces, los dos niños intentaron correr en direcciones opuestas. Izuku se abalanzó sobre la niña, la sujetó por la cintura y la cargó sobre su hombro.
Saltó por encima de la mesa de té y, con 2 pasos largos, agarró al niño por la cintura. Giró y cayó sobre el sofá, haciéndoles cosquillas a los niños y provocando aún más risas. ¿Me volverás a llamar viejo?, preguntó Izuku en broma mientras les hacía cosquillas. No. Lo siento, gritó el niño entre risas. No lo haré. No lo haré. Piedad. Papá. Basta. No te volveremos a llamar viejo, suplicó la niña, incapaz de soportar las despiadadas cosquillas. Está bien, ustedes 3. Ya basta de hacer tanto lío. Una nueva voz impidió que Izuku les hiciera cosquillas a sus hijos. Se incorporó un poco y sonrió al origen de la voz. Buenas noches, cariño. La recién llegada rió entre dientes. Buenas noches a ti también, querida. Ahora, si dejas ir a nuestros pobres hijos, pueden ayudarme a poner la mesa del comedor mientras te bañas. Izuku rió entre dientes. Claro, cariño. Soltó a sus hijos, que se marcharon corriendo entre risas. Se levantó y se acercó rápidamente a su querida esposa, besándola con los suyos. Se dieron un apasionado beso francés, con sus lenguas forcejeando antes de que su esposa le diera una suave palmada en el pecho. ¿Y si los niños nos ven, idiota?, lo regañó su esposa, aunque su voz no contenía nada más que suavidad y amor. No lo harán, dijo Izuku riendo. Lo hicimos, exclamó la hija de Izuku de la nada. Al oír la voz de su hija, los ojos de ambos padres se abrieron de par en par, conmocionados. Voltearon la cabeza hacia la puerta de la cocina, donde vieron a sus hijos de pie, con un aspecto terriblemente traumatizado. Eso es asqueroso, dijo el niño, horrorizado. ¡Qué asco sois! Papá. ¿Y si os salen piojos? Izuku estaba a punto de explicar, pero la situación abrumó demasiado a su esposa, quien chilló de vergüenza. De repente, Izuku se encontró flotando en el aire, ingrávido. Tan ingrávido que su espalda tocaba el techo. ¡Guau! Papá está volando otra vez, exclamó el niño con asombro y admiración. Yo también quiero volar, exclamó la niña mirando a su padre. Parecía que el arrebato de su esposa había logrado distraer a sus hijos del incidente anterior. Bien, eso estuvo bien. Ochako, querida, dijo Izuku en voz baja y con una sonrisa. ¿Te importaría bajarme? Ochako se sonrojó de nuevo y apartó los dedos. Izuku recuperó repentinamente su peso y, como un profesional entrenado, aterrizó suavemente en el suelo. Esto había sucedido tantas veces que ya no le molestaba. Bien, ustedes 2, dijo Ochako con severidad. Lo que pasó entre mamá y papá no es algo que debieron haber visto. Así que olvídense de lo que vieron, ¿de acuerdo? Su voz no dejaba lugar a la negación. Vamos, vamos. Ochako, esa no es forma de lidiar con situaciones como esta, dijo Izuku, intentando tranquilizar a su esposa. Luego miró a sus hijos. Recuerden, niños, lo que vieron hacer a mamá y papá es algo que la gente hace cuando se quiere mucho. ¿De acuerdo? Cuando crezcan, también encontrarán a alguien con quien hacer esto. Oh, murmuró la muchacha sin entender nada. No, exclamó el chico con un bufido, cruzándose de brazos. No voy a hacer nada de eso. No quiero esos piojos. Izuku se rió entre dientes mientras Ochako soltó un suspiro. Muy bien, ustedes 2. Ahora, vayan a la cocina. Voy enseguida, ordenó Ochako con tono maternal. Sí, mamá, dijeron los 2 niños al unísono y corrieron a la cocina. Ochako miró a Izuku y dijo, Izuku, mañana, deber. Ochako volvió a suspirar. Sí. Asesoramiento sobre dones. Y, al parecer, hay un caso especial que requerirá que yo supervise el asesoramiento. ¿Caso especial? Ochako sonrió con tristeza. El niño tiene una especie de don de liquidación. Puede convertir cualquier objeto que toque en líquido. Resulta que no se limita solo a objetos inanimados. ¿Qué pasó? Convirtió a su gato en líquido, le informó Ochako con tristeza. El incidente parece haberla traumatizado. Oh, murmuró Izuku, frunciendo el ceño con tristeza. ¡Qué horror! Sí. Lo sé, dijo Ochako y luego rió entre dientes.
Parece que la chica me admira. Así que me han llamado para supervisar su terapia de don. ¡Genial!, exclamó Izuku con alegría. Eso te ayudará mucho. Y no te preocupes, mañana llevaré a los niños a Laura. Aizawa Sensei decía que hacía mucho que no los veía, dijo Izuku con una risita. Ochako sonrió y besó los labios de Izuku. Ahora, ve a bañarte. Te esperamos en la mesa. Después de cenar, Izuku pasó una hora con sus hijos, jugando con ellos juegos infantiles hasta que llegó la hora de acostarlos. Muy bien, niños. Hora de dormir, anunció Ochako, mirando el reloj. Ah, ¿no podemos jugar un poco más?, preguntó la niña con tristeza. Izuku se rió entre dientes al oír sus palabras. Puedes volver a jugar mañana, Ana, dijo. Mañana vamos a Laura. ¿De verdad?, exclamó el niño con feliz sorpresa. Claro, Ren, dijo Izuku. ¿Por qué iba a mentirte? Ahora vengan, vamos a dormirlos. Izuku los acercó y luego los levantó, uno en cada brazo. Luego los llevó a la habitación del piso superior. Por ahora, Ochako y él habían decidido compartir una habitación. Cuando fueran mayores, los trasladarían a habitaciones separadas. Al entrar en su habitación, Izuku encendió la luz con el codo. La habitación estaba decorada con colores que le sentarían bien a un niño. Había varias pegatinas de dibujos animados pegadas en las paredes. Había 2 camas, cada una con su mesita de noche. Izuku acostó a sus hijos en sus respectivas camas. Los amo, chicos, dijo, besando sus frentes, una tras otra. Te amamos 9000, dijo la niña adormilada. No. Te queremos 9 de septiembre de 2009, muchos 9, dijo el niño después de que su hermana bostezara por el sueño. Izuku le sonrió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas de felicidad. Gracias por amarme, dijo con una sonrisa radiante. Luego se dio la vuelta para irse. En la puerta, apagó las luces. Hola, papá. La voz de Ren detuvo a Izuku en la puerta. Sí, querido Ren. Cuando sea mayor, murmuró Ren mientras bostezaba, ya casi dormido. Cuando sea mayor, quiero ser el héroe más grande como tú, papá. Y a mí me gusta mami, murmuró Ana mientras dormía. En ese momento, el corazón de Izuku se llenó de amor, felicidad y alegría. Había triunfado en la vida, ¿no? Les sonrió con orgullo. Ustedes 2 serán más grandes que nosotros. Lo sé, dijo Izuku con orgullo, y sonrió al oír los ronquidos de sus hijos. Cerró la puerta lentamente para no despertarlos. Secándose las lágrimas, Izuku se dirigió hacia su habitación y la de Ochako. Esa noche, Izuku se encontró mirando al techo mientras yacía en su cama. La cabeza de Ochako reposaba sobre su pecho, mientras su brazo izquierdo rodeaba su hombro en un cálido abrazo. Ambos estaban desnudos, cortesía de la noche de pasión que acababan de vivir juntos. Sin embargo, incluso después del esfuerzo, Izuku no sintió somnolencia en sus ojos. Su mente estaba divagando sobre algo. ¿Pasa algo, Izuku?, preguntó Ochako con los ojos cerrados y una sonrisa apacible en el rostro mientras escuchaba el rítmico latido del corazón de Izuku. Es que, murmuró Izuku antes de suspirar. El tiempo vuela. Parece que fue ayer cuando nacieron Ana y Ren, y ya tienen 5 años. Oye, no quiero pensar en cosas deprimentes después de una noche tan genial, murmuró Ochako en voz baja. Lo siento, cariño, se disculpó Izuku con una risita. ¿Te importa si me voy unos minutos? ¿A dónde vas? A mi estudio. ¿Análisis de peculiaridades de nuevo? No precisamente. Está bien. No llegues tarde. Gracias, dijo Izuku mientras Ochako se daba la vuelta y le permitía sentarse. Tras ponerse una bata, Izuku salió de su habitación y se dirigió sigilosamente a su estudio. Encendió la luz y cerró la puerta. Se sentó junto a la mesa. Sacó su cuaderno de la mochila y lo abrió por la última página, contemplando las últimas palabras que había escrito. Verás, la razón por la que digo que me convertí en el héroe más grande es porque... Izuku observa esas palabras, dándole vueltas al bolígrafo. Una sonrisa se dibuja en su rostro mientras tacha la frase y empieza a escribir una nueva.
Verás. Realmente no me importan las clasificaciones. Que me comparen con grandes como Olmigt y otros héroes antes que yo siempre ha sido un privilegio, sobre todo considerando que durante mi infancia me dijeron que nunca sería un héroe. Si me he convertido no en el héroe más grande del mundo, dejaré que la gente que lea mi historia lo decida. Escribo esta autobiografía no para presumir ni nada por el estilo. La escribo porque quiero llegar a más gente y contarles cómo incluso los menos privilegiados pueden alcanzar sus sueños si se les da la oportunidad. Este mundo es injusto, y la vida también. Desafortunadamente, a todos nos han tocado las cartas y tenemos que vivir con ello. A veces, simplemente te toca la peor parte, pero rendirse solo por eso no va a solucionar el problema. Una vez estuve a punto de rendirme, pero tuve una oportunidad. Hasta el día de hoy, me pregunto si habría podido cumplir mi sueño si no hubiera conocido a Olmigt ese día. Una pregunta cuya respuesta es decepcionante. Hablé con Olmigt una vez sobre esto, y el siempre optimista me dijo que las estrellas se habían alineado para que yo recibiera ese poder. Después de todo, ¿cuántas veces encuentras a un chico sin peculiaridades en un océano de individuos llenos de peculiaridades justo cuando el poder era demasiado abrumador como para que solo una persona sin peculiaridades pudiera contenerlo? Realmente no sé si fue el destino o la fatalidad lo que dictó mi vida hasta ahora, y. La verdad es que no me importa. Dejaré que personas mejores que yo luchen contra el destino o la fatalidad, o lo que sea. Para mí, lo que realmente importa es mi mundo. Y los tengo aquí conmigo, mi esposa y mis 2 hermosos hijos. ¿Qué más se puede pedir? Deseo que quien lea mi historia encuentre un poco de felicidad y motivación para seguir luchando contra viento y marea, por muy difícil que sea. Porque de eso se trata la vida. Venimos, luchamos, nos vamos. Deprimente, ¿verdad? Pero en esto hay alegría. En esto hay amor. En esto hay vida. En esto, hay recuerdos que hacemos con nuestros seres queridos. Sé que, a veces, la vida será difícil. Quizás quieras terminarla solo para encontrar un poco de paz. Pero quiero que sigas luchando. Porque si te rindes, pierdes la batalla contra la vida y le dices que no eres más que un cobarde. Y como dicen, siempre hay luz al final de un túnel oscuro. Creo en quienes leen esta historia. Creo en su capacidad de no rendirse sin luchar. Al fin y al cabo eso es lo que hacemos los héroes, ¿no? Recuerda, cualquiera puede ser un héroe. Una pequeña ayuda por aquí, una pequeña galleta por allá, pueden contribuir enormemente a mejorar la sociedad. Todos llevamos un pequeño héroe dentro, y solo nosotros podemos descubrirlo. Tu don, tu poder, no te determina si eres un héroe o no. Es tu corazón el que lo determina. Incluso el villano más vil puede ser un héroe para alguien. Explora tu corazón y encontrarás a tu propio héroe. La próxima vez que veas a alguien que necesite ayuda, ve a ayudarla. Y cuando te agradezca, sonríe y pídele que ayude a otras 3 personas. ¿Y qué pasa con convertirme en el héroe más grande? Bueno, cuando mis hijos lo dicen, ¿quién soy yo para negarlo? No. Gracias por leer la historia de cómo me convertí en el héroe más grande del mundo. Que tenga un lindo día. Izuku dejó el bolígrafo y se quedó mirando su cuaderno, con una extraña nostalgia que lo invadía. Por fin estaba hecho. Toda su vida estaba escrita en las páginas de su cuaderno. De repente, Izuku sintió 2 manos en su hombro. Giró ligeramente la cabeza y vio a Ochako mirando su cuaderno por encima de su hombro derecho. ¿Es esta la autobiografía en la que estabas trabajando?, preguntó confundida. Izuku sonrió mientras volvía la cabeza hacia su cuaderno. Sí, dijo en voz baja. Está terminado. Toda mi vida está en este cuaderno. Oh. ¿Ya decidiste cómo se titulará tu autobiografía?, preguntó Ochako, mirando el rostro de Izuku. ¿Eh? Ya me había olvidado de eso, murmuró Izuku, dándose cuenta de que nunca había dedicado mucho tiempo a decidir un nombre para su autobiografía. Ochako tarareó levemente, pensativa, antes de chasquear el dedo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ochako sonrió mostrando los dientes. Mi Academia de Héroes. Izuku repitió el nombre mentalmente varias veces antes de sonreír radiantemente.
¡Qué nombre tan genial!, exclamó. Pasó a la primera página y anotó el nombre en la parte superior. My Hero Academia, murmuró Izuku con una sonrisa. Se incorporó, se dio la vuelta y besó a Ochako. Gracias por un nombre tan genial, cariño. Ochako rió levemente. Bien, héroe. Vamos a dormir un poco. Tenemos trabajo que hacer mañana. Izuku agarró a Ochako por la cintura. ¿Quieres intentarlo otra vez?, preguntó con una sonrisa burlona. Ochako puso los ojos en blanco, exasperada. No, señor. Nos vamos a dormir, dijo con severidad, provocando la risa de Izuku. Los dos se dirigieron a la puerta. En la puerta, Izuku se detuvo y fue a apagar la luz. Echó un último vistazo a su mesa y sus ojos se posaron en la foto enmarcada de su madre sonriéndole. Izuku sonrió, con un sentimiento de orgullo llenándole el corazón. Apagó la luz antes de cerrar la puerta. Y con eso, la historia de cómo un chico sin peculiaridades se convirtió en el gran héroe llegó a su fin. No sé si a mucha gente le gustará, pero aquí está. Así es como sentí que debería haber terminado. Además, hice un salto temporal de 14 años porque quería mostrar a Izuku y Ochako teniendo hijos. Inicialmente, iba a hacer un salto temporal de 9 años, haciendo referencia a que Izuku es el 9º usuario de OFA, pero luego me di cuenta de que tendrían entre 23 y 24 años. Es demasiado joven para tener hijos de 5 años, al menos en Japón. Así que hice un salto temporal de 14 años, lo que significa que Izuku, Ochako y sus amigos tienen entre 28 y 29 años, y sus hijos tenían al menos 5 años. Además, Ana y Ren son gemelos. Además, Inko está muerta, por desgracia. Murió por una insuficiencia cardíaca. De todos modos, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.